Pues sí, hay mucho que hacer y el pueblo del Señor en este país sigue siendo reducido en cuanto al porcentaje, ¿verdad? Y dentro de eso poder tener hermanos afines y una iglesia hermana fiel a su palabra siempre es de bendición y de aliento. Así que damos gracias al Señor porque Él ha provisto amistad también para a nosotros por medio de vuestro pastor, por medio de vuestra iglesia. Así que muchas gracias, hermanos amados. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta seguida de pensamientos, exposiciones bíblicas que hemos estado teniendo con respecto al servicio en la iglesia. Y bueno, antes de introducir, antes de poder ir a la palabra del Señor, permítame orar, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias por la posibilidad, Señor, de poder congregarnos. Señor, es un privilegio inmerecido, como todo lo que está al lado del infierno para nosotros, y que lo recibimos solo por tu gracia, por tus méritos, y te exaltamos, Señor. Engrandecemos su nombre, y sabemos que a la altura de tu nombre también tú has puesto tu palabra, y es por eso que queremos ir a ella, Señor, con temor, de sumo respeto y consideración por lo que ella dice, queriendo poder, Señor, ser no solo genuinos, sino correctos a la hora de poder tratarla y deseando obtener esto que es más dulce que la miel, como tu propia palabra lo describe, Señor, que es tu sabiduría. Señor, deseando ser confrontado para aquel que lo necesite, ser consolado a aquel que lo necesite, alentado a aquel que lo necesite, y otras tantas o todas las anteriores, Señor. Tenemos necesidad de ella y sabemos que en tu palabra toda la escritura es útil para nosotros y teniendo eso presente nos acercamos a ella, Señor. Ayúdame, Señor, esta mañana a poder ser otra vez claro con mis hermanos, que podamos ver todos juntos lo que dice tu palabra, ser moldeados conforme a su verdad y que así juntos, Señor, siendo transformados para tu gloria, a tu imagen, podamos glorificar tu nombre, Señor, siendo una iglesia conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Vamos a continuar con esta hilo de pensamientos sobre algunas cosas obvias que no debemos obviar. Algunas cosas obvias que no debemos obviar con respecto puntualmente al servicio en la iglesia local, al servicio entre los santos, como diría alguna parte de la escritura. Y lo primero que estuvimos viendo son algunos elementos, ¿cierto? 5 compromisos de todo siervo en la iglesia. De estar comprometido a ser obediente a Dios. Y otra vez, parece obvio, pero hemos de aplicarlo. Él da las directrices, no nosotros. Debemos estar comprometidos con la misión, con los objetivos de Dios, que es la evangelización de los que no le conocen, ¿verdad? Y también la santificación, los que ya le conocen, le conozcan más por medio de su palabra para ser como Él y ir siendo conformados a su imagen. El tercer compromiso es estar comprometido con la verdad de Dios. Dios no miente y es el único que en verdad cumple este requisito, es la definición de verdad que tenemos en su palabra. Y también estamos comprometidos con su método, que es la predicación, la locura de la predicación, y es por eso que es el centro también de nuestras reuniones como cuerpo de Cristo. Pero también estamos comprometidos, en quinto lugar, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Veíamos ahí en Tito capítulo 1, versículo 4, este afecto que tenía Pablo hacia Tito y que deseaba gracia y paz y que él caminara en gracia y paz, y él mostraba un afecto, un servicio, una preocupación amorosa tanto por Tito como por todos los hermanos que estaban en la isla de Creta, aún siendo iglesias que probablemente no fueron plantadas por Pablo.
Veíamos este compromiso que tenía el apóstol Pablo aún. Se viene a mi mente versículos como el de Gálatas, por el cual sufría aún dolores de parto. Así era su preocupación afectiva, amorosa con sus hermanos, ¿verdad? Con el pueblo del Señor. Y eso también ha de ser una tónica, una constante, una meta, un objetivo, una verdad, una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Y también estuvimos viendo no solo cómo han de ser los que sirven, que deben tener estos compromisos, sino cómo lo hacemos o por medio de qué lo hacemos. Y estuvimos viendo que el Señor en su gracia, su soberanía, nos ha capacitado a los que hemos nacido en Él con dones espirituales. Un don o plural, dones espirituales. A cada uno nos fue dada una medida diferente de gracia, como dice Efesios capítulo 4, versículo 7, ¿verdad? Y estuvimos viendo algunos elementos, 5 elementos que componen la naturaleza o el ADN de lo que son los dones espirituales. Son espirituales, una habilidad no humana, sino espiritual, otorgada por el Señor en el nuevo nacimiento. Son dados por gracia, no por mérito, solo porque a Él le plació. Un buen ejemplo de esto era la propia iglesia de Corintios que estuvimos viendo, que aún con sus malos comportamientos habían sido dotados con mucha gracia de parte del Señor por medio de los dones espirituales. También vimos que parte del ADN de los dones espirituales que son para servir a otros, diferentes ministerios, dice el pasaje, la palabra diácono, ¿verdad? Diaconion, son para servir y no servirme, son para ayudar a otro y no a valerme de ellos de alguna manera inapropiada. Vimos que el cuarto elemento de este ADN era que Dios lo energizaba, Dios lo impulsaba, Dios lo movía, Dios operaba. Por tanto, dependen del Señor y se hacen siempre conforme a la coherencia de Jesucristo. Vimos en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 12 de Primera de Corintios que nadie que habla por el Espíritu dice anatema o niega las enseñanzas de Jesucristo, no va en contra de su orden establecido. Y por último, vimos, cierto, que eran una manifestación, faneirosis, es la finalidad de cuando los dones espirituales se están usando, es para que podamos apuntarnos y mirar a Cristo, mirar a Dios, que Dios se manifieste por medio de su pueblo, por medio de lo que Él mismo capacitó, por su gracia, por su bondad, de manera espiritual en medio de la iglesia. Por tanto, el don espiritual no es para abanicarnos el ego o algo así, no. Hemos dicho que, cierto, la falsa humildad es orgullo disfrazado de humildad y sigue siendo pecado, y esto no es lo que debemos tener en mente. Y estos 5 elementos que componen el ADN de los dones espirituales, que otra vez parecen obvios, no debemos obviarlo. Debemos tenerlos clavados en nuestra mente, tatuados en nuestra mente, si se pudiera decir, para que cada vez que queramos servir, estemos pensando en el beneficio de otro y no mi propio beneficio. Que cada vez que estén operando los dones espirituales sea dependiendo en el Señor, que sea básicamente refresco de la gracia que el Señor nos ha dado solo por su bondad y no por mérito, ¿verdad? Y que podamos ver al Señor obrando de manera espiritual en la vida de la iglesia. Entonces hemos hablado de los siervos, hemos hablado de la manera en que esto se produce por medio de los dones espirituales, y hemos refrescado lo obvio. Y hoy también queremos hablar sobre algo obvio, pero que hemos de tener en suma consideración y no hemos de olvidarlo. Y estoy hablando de que si hablamos de el servicio en la iglesia local, tenemos el elemento de los siervos, tenemos el elemento de cómo hacerlo, pero también a quién. También a quién, ¿verdad? Y si hablamos del servicio en partícula, ¿verdad? La iglesia local, ¿quién debiera ser el primer beneficiario en este contexto del servicio? La iglesia local, ¿verdad? Y permítame simplemente a modo de introducción hablar de Efesios capítulo 4, versículo 11, un pasaje tan conocido, no es nuestro texto central el día de hoy, pero sí quisiéramos apoyarnos en él para otra vez hablar de cosas que son obvias, pero que no debemos obviar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, en el contexto de la iglesia, que él mismo, es decir, Cristo, ¿cierto? Como puedes ver en el versículo 7, él mismo constituyó, formó, estableció, sería la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
¿verdad? Él mismo instituyó el liderazgo en la iglesia. Tenemos un liderazgo fundacional, apóstoles y profetas, ¿verdad? La iglesia ya estaba fundada hoy en el completo, con todo lo que necesitamos, ya no hay nada que añadir, tenemos su palabra y hoy día seguimos teniendo un liderazgo actual que básicamente son los evangelistas y pastores maestros. Evangelistas y hermanos que están preparados con el énfasis de poder dar a conocer, ¿cierto?, el evangelio a aquellos que no le conocen, porque esa es la misión de Dios. ¿Se recuerda el compromiso con la misión de Dios, el evangelismo? Pero también Dios tiene otro objetivo, otro compromiso con la misión es la santificación y gran parte de esta función la cumplen los pastores maestros, quienes nos instruyen en la palabra con la finalidad de que podamos ser alimentados espiritualmente y así edificarnos espiritualmente y por tanto crecer espiritualmente. La función de los pastores. Qué necesario, ¿verdad? Que hayan hermanos que estén desarrollando la función de evangelista y también la necesidad de un pastor, de hermanos que nos estén alimentando, amonestando por medio de la palabra del Señor para crecimiento espiritual, ¿verdad? ¿Y a quién tienen que hacer todo esto? Versículo 12. ¿Con qué finalidad? A fin de, ¿cuál es la razón por la que Dios estableció líderes? En otro contexto, en otras palabras, perdón, siervos comprometidos con Dios, siervos capacitados por Dios. ¿Cuál es la finalidad? Perfeccionar a los santos, equipar, cualificar, ¿verdad? A los santos, a la iglesia. ¿Con qué finalidad? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la obra del ministerio y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Por tanto, según este pasaje, ¿quiénes han de desarrollar, quiénes han de llevar a cabo la obra del ministerio? Los santos. Los santos que han de ser perfeccionados por el liderazgo. Y esto es algo, otra vez, parece muy obvio, pero no hemos de desconsiderar. A veces tenemos la perspectiva de que ¿quién debe predicar? El pastor. ¿Quién debe gestionar? El pastor. ¿Y quién debe hacer todo en una iglesia? El pastor maestro. No, mi querido hermano. La función de él es equipar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio y no es el pastor haciendo toda la obra del ministerio. ¿Se da cuenta usted? Por tanto, ¿quiénes debemos servir? Son los santos, como direccionados por el liderazgo que Dios estableció para que todos podamos hacer la obra del ministerio y de esta manera edificar el cuerpo de Cristo. Por tanto, ¿quiénes edifican el cuerpo de Cristo? Todos. Los santos, direccionados por el liderazgo que el Señor nos dejó. Y esto nos deja la siguiente tesitura. Necesitamos un cuerpo de Cristo y no solo una cabeza, ¿verdad? Aquí podríamos ir a Corintios, ¿verdad? Y él estableció a unos brazos el cuerpo de Cristo. Pero permítame esta mañana, por favor, hacer algo así como un sándwich. Partimos con Tito capítulo 1, de versículos del 1 al 4. Y permítame ir esta mañana, tarde ya, a Tito capítulo 3. Y vamos a leer algo así que se conoce como la salutación final. Leímos la salutación inicial, el saludo inicial. Y luego ahora leeremos algo así como las palabras finales que Pablo tiene a Tito y a unos otros hermanos, como veremos aquí. Vamos a leer Tito capítulo 3 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. ¿Sí? Tito capítulo 3, versículos del 12 al 15 dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, tenemos aquí la salutación final o el saludo final con lo que Pablo está cerrando esta muy buena carta de Tito, una carta bastante pequeña, es como una bomba atómica, chiquitita, pero genera y habla de tantas cosas importantes. Y
Pablo viene hablando sobre la misión que debe cumplir Tito en Creta, versículo 5, establecer ancianos, líderes, gente que tenga la finalidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio, como vimos en Efesios capítulo 4. Esta era la finalidad que tenía Tito. Tito no tenía que ir a hacer toda la obra del ministerio en Creta, sino que él tenía que establecer ancianos. Pero eso no fue todo. En el capítulo 2, no solo en el capítulo 1 se dirige a los líderes, en el capítulo 2, perdón, no solo se dirige a los líderes, sino directamente a la iglesia, y les comienza a decir cómo la iglesia debía comportarse, cómo debían comportarse los adultos varones en una iglesia, los jóvenes adultos, los jóvenes varones en una iglesia, las mujeres adultas, las mujeres jóvenes, cómo debían comportarse. Capítulo 3 comienza a hablar de dos maneras de vivir piadosamente, no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo, y esto era sujetándose a la autoridad y también siendo mansos y gentiles con todo el mundo. Comienza a hablar de algunos recordatorios de por qué debemos llevar a cabo esta misión, y era pensar en Cristo, su obra, el testimonio de Jesucristo básicamente. Y así, comienza a hablar de algunas cosas importantes y parece que llega al versículo 12 y aquí ya se acabó todo. No, pero nos da algunos datos. Y el primer dato que nos da es que Pablo tiene la intención, versículo 12, de enviar a Tito a Artemas o a Tíquico. Quería enviar a Artemas o a Tíquico. En el momento en que escribe esta carta, como vemos ahí, Artemas o a Tíquico va a ser uno de los dos. Todavía no estaba la decisión final. Sin embargo, si Pablo quería enviar a uno de estos dos hermanos, es que no eran cualquier hermano. No sabemos mucho de Artemas. La Biblia no nos menciona mucho a Artemas, pero sí conocemos el carácter de Pablo. Hay alguno bien conocido por ahí, escritor de un evangelio, que en su momento Pablo desechó porque dijo, hey, no creo que está en condiciones circunstancialmente, aunque después rectificó. Probablemente el hermano también después estaba en condiciones para poder servir a la hora del ministerio. Por lo tanto, sabiendo esa conducta de Pablo, sabemos que Artemas no debe haber sido cualquier hermano. Era un hermano que iba a acompañar los objetivos y la misión por la que Pablo envió a Tito a Creta. Y recuerde usted que hemos mencionado que Tito era el enviado de ocasiones especiales. Cuando la cosa estaba un poco difícil, Pablo llamaba a la artillería pesada, llamaba a Tito para solucionar problemas gordos. Por lo tanto, Artemas probablemente también era un hombre capacitado para desarrollar dicha función. No sabemos mucho de Artemas, pero sabemos un poco más de Tíquico. Permítame dar algunas menciones de Tíquico. Tíquico es mencionado en Hechos capítulo 20, versículo 4. Puedes apuntarlo ahí o buscarlo rápidamente, pero básicamente está mencionándolo ya como un colaborador. Tíquico fue quien entregó la carta a los colosenses. Puedes verlo en Colosenses capítulo 4, versículo 7. Tíquico fue el enviado de Pablo en un viaje misionero para entregar la carta a Colosenses. Esta tremenda carta que habla aún de la suficiencia de Cristo. Tremendo. Piense usted, mi querido hermano. Piense usted. Acabamos de leer la carta de Efesios, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 4, estuvimos leyendo recién versículos 11 y 12. ¿Y sabe usted por qué tenemos dicha carta en nuestras manos? Porque también fue Tíquico quien entregó esta carta. Tremenda misión del hermano. ¿Se da cuenta usted? Este hermano quien expuso su vida, porque hoy viajar parece cosa sencilla, pero antiguamente la gente arriesgaba la vida a causa de una enfermedad, las condiciones, el frío, no era viajar como ahora que vamos con el coche en calefacción, etcétera, etcétera, o tomamos un avión y ya. Ellos están probablemente expuestos a naufragar, a clima, y no solo eso, sino a ser asaltados, más cuando en muchos de sus viajes llevaban ofrendas. ¿Se da cuenta usted? La gran misión de este hermano que a veces algunos ni conocíamos de nombre. Estas partes que a veces nos saltamos de la Biblia y obviamos lo obvio, menciona un tal Tíquico, no tan conocido como el gran apóstol Pablo, pero cuya misión y aporte a la iglesia fue tremendamente importante.
Puedes ver que él llevó la carta a Éfeso en Efesios 6:21. Pero no es solo esto. No solo llevó la carta, sino que probablemente Tíquico fue el reemplazo como pastor en Efesio mismo, en Éfeso, fue el reemplazo de Timoteo. A Timoteo sí lo conocemos más, ¿verdad? Gran discípulo, el sucesor del apóstol Pablo. ¿Quién lo reemplazó como pastor en la iglesia de Éfeso? Tíquico, segunda de Timoteo 4:12. Puedes anotarlo ahí. Hermano, ¿se da cuenta del calibre de hermano que estamos hablando? Este hermano que a veces lo mencionan las salutaciones y pasamos por alto. Pablo tenía la seriedad de no sé si mandarte a Artemas o a Tíquico, pero seguramente estos van a ser necesarios para desarrollar la obra del ministerio. Y otra vez, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Quiénes deben hacer la obra del ministerio? Permítame ponerlo así, no solo Pablo. No hay misión, no hay Biblia, no tendríamos Efesios, Colosenses en nuestras manos, una instrucción. Si Dios no hubiese usado a estos hombres, a veces de más bajo perfil, sin embargo, tan necesarios para la obra del ministerio. ¿Quiénes deben servir? ¿A quiénes debemos servir? No solo los pastores, evangelistas, pastores y maestros. Hermano, hay antecedentes aquí. Tenemos a Artemas, a Tíquico. Él les dice, cuando ellos estén, sabes, la obra va a estar cubierta de modo que tú vas a poder venir a verme a Nicópolis. Pablo había determinado por alguna razón que no nos da a pasar allí el invierno. Y les dice, mira, vas a poder venir a verme cuando la obra esté cubierta en Creta, porque Artemas o Tíquico se van a encargar de dicha tarea. Vaya función de estos hermanitos desconocidos, Artemas y Tíquico. ¿Se da cuenta usted? Aplicación rápida. ¿Será que su pastor puede salir con tranquilidad porque ha dejado hermanos fieles como Artemas y Tíquico en la obra aquí? Bueno, eso debe ser nuestro deseo. Eso debe ser un trabajo y para eso debemos de caminar con temor. Pero esto no son todo. Versículo 13, fijémonos, dice, Atenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Aquí no nos señala la razón y cómo, el cuándo, pero seguramente Atenas y Apolos estaban con Tito. Es decir, Tito no estaba haciendo la misión solo. Otra vez, hay más hermanos. ¿Quién estaba aquí? Por una parte tenemos a Zenas, del cual no sabemos muy exactamente de él, no es mucho más mencionado, sin embargo habla que es intérprete de la ley. ¿De qué ley? Bueno, no sabemos si la ley romana o puede ser intérprete de la Torá. De cualquier modo, si el hermano estaba dentro de las filas de la primera línea, cierto, de fuego en la misión en Creta, el hermano era útil para la obra del ministerio. Otra vez, no sabemos mucho de Zenas como de Artemas. Sin embargo, sí sabemos un poquito más de Tíquico y también de Apolos. Este Apolo, algo un poco más mencionado. Apolo es mencionado en Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 25. Y fijémonos cómo habla de él. Vamos a Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25. Leemos rápidamente a quién era este Apolos del que se está mencionando aquí. Versículo 24 dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y dice de él que era varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concierne al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Tenemos a
Apolos. ¿Y qué dice de él? Que era un gran y poderoso maestro de las Escrituras, un varón elocuente que sabía y estaba preparado para cómo hablar de la palabra del Señor. Aunque nos dice que solo conocía el bautismo de Juan, y sabemos que después un grupo de hermanos que le instruyeron también para que conociera el camino y el bautismo en el Señor, ¿verdad? ¿Se da cuenta usted quién era este Apolos? Un hermano menos conocido que Pablo, pero fijémonos cómo habla de él las Escrituras. Gran y poderoso maestro. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12. Era tan popular y era tan eficaz la enseñanza de Apolo que se le llegó a equiparar a la enseñanza de Pablo, de modo que aquí lo menciona y Pablo no está atacando a Apolo, sino que está atacando a los hermanos que están tomando un bando, porque algunos dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de... Fijémonos cómo tiene que haber sido dicha predicación del hermano Apolos. Tremenda predicación para ser comparado con el gran predicador y apóstol Pablo. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? Pablo está mencionando a estos hermanos y le da el encargo a Tito de que les encaminara con solicitud, con detención, de modo que no les falte nada. Y probablemente está hablando no solamente en términos físicos, sino también en términos espirituales, que sigan estando preparados para la obra del ministerio. ¿Con qué finalidad? Otra vez, la iglesia, para que los nuestros y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. ¿Cuáles buenas obras? Las buenas obras que produce la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Puedes apuntarlo ahí. ¿Qué tenían que hacer? Tito iba a llegarle refuerzos llamados Artemas o Tíquico, pero él mientras tanto tenía que seguir encaminando a Zenas y a Apolo para que toda la iglesia también fuera equipada y siendo preparada para ocuparse en las buenas obras que Dios preparó de antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Y otra vez, y que la iglesia no esté sin fruto. Hermano, ¿por qué estoy leyendo esto? Otra vez. ¿Quiénes hacían la obra del ministerio? ¿Solo Pablo? ¿Solo el liderazgo? No. Tenemos aquí hermanos que a veces subestimamos, hermanos que quizás no son tan populares o conocidos. Quizás no hay hijos de cristianos llamados Tíquico, sí, Pablo, ¿verdad? No hay por ahí hijos de cristianos llamados Artenas o Zenas o Apolos, pero cuya misión fue vital para el desarrollo de los intereses divinos de Dios. Pero esto no es todo. Había más hermanos, fijémonos, versículo 15. Todos los que están conmigo. Es decir, no solo está Artemas, Tíquico, por una parte está Tito involucrado, está Zenas, está Apolo, sino que está la gente que también está acompañando a Pablo. Y así, mi querido hermano, tú puedes leer Romanos 1:1 o todas las salutaciones iniciales, todas las salutaciones finales en Romanos, en Filipenses, en Colosenses, en todas las cartas paulinas, y siempre hay gente mencionada. Epafrodito, Aquilas, Priscila, Tíquico, Zenas, Apolos, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia. ¿Quién tiene que hacer la obra del ministerio? La iglesia. ¿Se fija usted? ¿Quién tiene que servir? Por tanto, no es solo el liderazgo de una iglesia, no es solo los Pablos. La iglesia está necesitada de que aparezcan más hermanos, que aparezcan los Artemas, los Tíquicos, los Zenas, los Apolos, porque la obra del ministerio nos compete a todos hacerla y no va a estar completa si cada uno de nosotros no servimos a la obra del ministerio. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? Plural, todos, plural, los que están conmigo te saludan. Saluda a los, plural, que nos aman en la fe. La gracia sea con todos, plural, vosotros, plural. Amén. A veces tenemos la idea de que solo un liderazgo tiene que hacer todo.
Solo el liderazgo tiene que estudiar la Biblia para que básicamente llegue el domingo, yo me siente en mi silla y ellos prediquen. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. No, no, mi querido hermano. Este es el trabajo de toda la iglesia. Y tenemos que tener esto bien clavado, porque otra vez parece obvio, pero no es tan obvio. Aterricémoslo. No es tan obvio para aquella persona que va a la iglesia, se sienta en la banca, escucha el sermón y además tiene la descaro de decir, mira, no estuvo tan bueno el sermón, ¿eh? Y se sientan ahí como para evaluar el sermón, como que si el pastor les debiera algo. No, mi hermano, él tiene un llamado y si es deudor de Cristo, no de la iglesia. Que es todo nuestro trabajo, no solo del pastor estudiar la escritura en la semana. Es el labor de todos nosotros crecer. Esto es lo que siempre tiene, es la idea, hermano. Tito capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál es la finalidad de Cristo? Fijémonos, quien se dio a sí mismo, Tito 2:14, por nosotros, plural, se fijó, para redimirnos, plural, de toda iniquidad y purificar para sí pastores. No, ¿qué dice ahí Tito 2:14? Purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. No solo un liderazgo celoso de buenas obras, un pueblo celoso de buenas obras. Juan 17:11, texto tan conocido, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno, plural. Más abajo, Juan 17, 20, 23, mas no ruego solamente por estos, por los discípulos, por los apóstoles, por los que habían creído en él, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, plural, la iglesia, para que todos, la iglesia, sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, plural, sean uno en nosotros, plural, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Plural, plural, todo el tiempo. Sí, hermano, la salvación es personal. Pero Dios no te vino a salvar solo a ti, vino a redimir un pueblo. Tú no puedes divorciarte de tu iglesia. El servicio es para la iglesia y desde la iglesia del cual tú eres parte. Permíteme dar una frase. Mark Dever dice, si te llamas a ti mismo cristiano y no estás asistiendo y sirviendo, beneficiándote de una iglesia local, me temo que pueda estar yendo camino al infierno. Qué fuerte, Mark Dever. No hay tal cosa como un cristiano que no sea parte de la esposa de Cristo. Cristo no está divorciado. La obra del ministerio no es solo de algunos pocos o del liderazgo, nos compete a todos. Hermano, Romanos 15:14, Pablo escribiéndole a la iglesia, pero estoy seguro de vosotros, plural, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo el conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Aquí él está hablando de que tienen que amonestarse hermanos míos, no pastores. Él dice, estoy seguro de vosotros, pastores, líderes, evangelistas, pastores, maestros. No dice eso, dice hermanos, iglesia. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que apartéis de ellos. ¿Quién tiene que velar, según este texto, para que la sana doctrina sea predicada en la iglesia de Torre la Vega? ¿Solo el pastor? ¿Quién tiene que amonestar a los que van en contra de la sana doctrina? ¿Solo el pastor o los hermanos? Aquí dice los hermanos. Y para que usted pueda discernir qué es sana doctrina de lo que no es sana doctrina, usted va a tener que conocer la sana doctrina. Por lo tanto, es trabajo de todos. Usted también está llamado al servicio, no solo el pastor. ¿Se da cuenta usted, mi querido hermano? Qué vital es que tengamos esto en consideración. Primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, y así, hermanos, todas instrucciones
a la iglesia, la iglesia, la iglesia. La iglesia. Hermano, piense usted lo siguiente. ¿Qué pensaría usted de un pastor que un día llega, le tocaba predicar o cualquier cosa o simplemente estar en el culto y dice, bueno, no fui a la iglesia? Antes de continuar con esa ilustración, permítame un paréntesis dentro de la ilustración. ¿Realmente cree usted que el pastor tiene ganas de levantarse todos los domingos en la mañana y ponerse corbata y venir a predicar? ¿No será que hay algún día que le da pereza también y vamos, Señor, probablemente él en su oración, ayúdame, fortaléceme? Es humano, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Porque tiene una convicción. Y esa convicción solo debe tenerla él o toda la iglesia. Cierra paréntesis. ¿Qué me diría usted si de pronto el pastor llega o simplemente manda un mensajito WhatsApp? Hermanos, hoy no voy a poner un video en YouTube de algún hermano de estos famosos que predica súper bien por YouTube, que sea sana doctrina, no pasa nada. ¿Cierto? Probablemente ya predicaron el texto que nos toca el domingo, ¿verdad? Escúchenlo, estoy cansado. ¿Es eso pecado? ¿Estar cansado? No, ¿verdad? Pero ¿qué pensaría usted? Oye, ¿no sería como una falta de responsabilidad de parte del pastor para con la iglesia? Pues sí, por supuesto. Porque ¿cómo va a ser tan fácil la licencia que se auto-otorga el pastor? Bueno, entonces, ¿por qué el resto de la membresía de una iglesia se autolicencia también con tanta facilidad? Hermano, piensa lo siguiente. El pastor no es más miembro de la iglesia que tú. Somos todos parte de la iglesia. El pastor cumple otra función, una función importante y especial. Sin embargo, él no es más iglesia que tú. Él no es toda la iglesia. El liderazgo de una iglesia no es la iglesia, es el liderazgo de la iglesia. La iglesia somos todos. Y otra vez, ¿qué necesitamos para servicio en la iglesia local? No solo el liderazgo de una iglesia, sino toda la iglesia obrando y edificando para la obra del ministerio. En otras palabras, mis queridos hermanos, estamos preguntando aquí, ¿dónde están los Artemas? ¿Dónde están los Tíquicos? ¿Dónde están los Zenas? ¿Dónde están los Apolos? ¿Dónde están las Aquilas? ¿Dónde están Priscila? ¿Dónde está Epafrodito? ¿Dónde están? Porque los pastores no pueden hacer toda la obra del ministerio. Hablamos de servicio en la iglesia local, pero esto no se lo podemos cargar a unos pocos. Esto ha de ser una tarea de todo el pueblo de Cristo, de la iglesia, para que junta como un solo cuerpo podamos glorificar a nuestro Señor. Hermano, Dios desea que la iglesia trabaje porque Él tiene esta visión que dice la Biblia sobre la iglesia o sobre los objetivos de la iglesia. Voy a mencionar varios pasajes, puedes apuntarlos ahí, no necesitamos buscarlos, pero Dios quiere que la iglesia sea un sacerdocio santo y real, que ofrece a Dios sacrificios espirituales, 1 de Pedro 2:5. Dios quiere que la iglesia sea una raza escogida que pertenece a Dios, 1 de Pedro 2:9. Que sea una nación separada, cuyo rey es el Dios eterno, Salmo 33:12. Quiere que la iglesia sea un templo habitado por el Espíritu de Dios, 1 de Corintios 6:19. La iglesia necesita trabajar en conjunto y unida porque son las ramas que conectadas a Jesucristo, que es la vid, van a dar mucho fruto, Juan 15. Dios espera que la iglesia sea un rebaño guiado por el buen pastor, Juan 10. Dios espera que la iglesia sea una casa, una familia que comparte la vida común con el Padre eterno, 1 de Timoteo 3:15. Dios quiere que la iglesia sea un cuerpo, el cual el Señor Jesús es la cabeza, Colosenses 1:18, y así podemos estar toda la tarde. ¿Se da cuenta usted, hermano? Dios está esperando
que la iglesia desarrolle la obra del ministerio, no solo unos pocos llamados liderazgo. Uno va a Tito, y tristemente muchos tienen la perspectiva de leer Tito, carta pastoral. Como yo no soy pastor, estoy eximido de leerme esta carta y de cumplir con los requisitos no negociables de Tito capítulo 1, versículos 6 al 9. Solo los pastores deben ser irreprensibles, solo los pastores deben ser maridos de una sola mujer, solo los pastores deben tener un probado liderazgo familiar, solo los pastores deben tener un carácter aprobado y solo los pastores deben estar capacitados ampliamente para enseñar. Dígale eso a Artemas, dígale eso a Tíquico, dígale eso a Epafrodito, dígale eso a tantos hermanos que entregaron la vida por la causa del evangelio. No, señores. Eso no debe y no es así. Hermano, la verdad, hay tanto de dónde exponer esta palabra. Yo tenía la complejidad de cómo lo reducimos, porque es que todas las cartas de Pablo tienen saludo inicial, saludo final, y menciona tantos preciosos hermanos. Qué gana de verlos en la eternidad, darles un abrazo. Gracias, hermano. Alguien trajo esta carta de Pablo a Tito. Probablemente Artemas o a Tíquico que lo envió, ¿verdad? Hermano, hace poco estábamos disfrutando, por la gracia del Señor, una conferencia sobre siervos fieles. Algunos de vosotros probablemente fuiste y hablaban en el libro de Filipenses sobre Pablo, Timoteo y Epafrodito. Y por la gracia del Señor tuvimos el privilegio también de estar predicando la carta de Filipenses en nuestra congregación, y recuerdo que cuando hacíamos una introspección a estos hermanos, sabemos que Pablo, como dice él en su propia carta, era fariseo de fariseo, uno de pura sangre, dirían así los hebreos, ¿verdad? Pero luego tenemos a Timoteo, que se ha mencionado que su madre y abuela le encaminaron el evangelio. No sabemos nada de su padre, que probablemente era un gentil, es decir, tenemos un mestizo ahí, trabajando con Pablo. Pero luego tenemos a Epafrodito, cuyo nombre y significado es devoto de Epafrodita. Básicamente una diosa pagana, ¿verdad? Si los padres probablemente hubiesen sido cristianos, ¿cómo le ponen el nombre, los cristianos, nombre de su hijo? Pablo, Juan, ¿verdad? Santiago, Edra, Raquel, Ruth, algo así, ¿verdad? No le pones Buda. No, ¿verdad? Entonces probablemente no tenemos a ciencia cierta este dato, pero los padres de Epafrodito y él mismo no era un judío hebreo de hebreos, como lo era Pablo. Probablemente ni siquiera un mestizo. Muy probablemente era un gentil común y corriente. ¿Y de quién es la gloria? De Dios. Dios haciendo trabajar a un hebreo de pura sangre, a un mestizo y a un pleno gentil de manera conjunta para la gloria del ministerio. Y si lees esos textos en Filipenses, ves una locura. Es otra clase de hombre. Es la promesa de Dios cumplida en medio de la iglesia de un nuevo pueblo. Un pueblo cuya raza es diferente. Cuya raza es diferente. Permítame explicarlo así, me tomo el tiempo por lo siguiente. Hermano, en el tiempo en que Pablo escribió a Tito, aún a Filipos, a la iglesia en Filipos, Filipenses, el contexto del primer siglo era la predominancia de la cultura greco-romana. El imperio romano, los griegos estaban imperando y esta era la cultura que se vivía. Y los romanos, queridos hermanos, eran conocidos por su afán y su egoísmo de conquistar todo lo que sus ojos pudieran ver. Ellos no eran una cultura tan fuerte en cuanto a lo teísta, tanto así que iban copiando los dioses de los griegos, ¿verdad? Y le dejaban a la gente que tuvieran ahí sus dioses. Lo que les importa básicamente es que les paguen.
eran egoístas. Les importaba el poder y construir estatuas para sí mismos, a los emperadores, para que por generación y generación se les recordara como grandes emperadores, grandes Césares. Pero este egoísmo era fatal, de modo que estaban a la orden del día en el primer siglo. Las traiciones, o sea, es muy raro ver emperadores o césares que murieron de viejito o enfermos. Más bien todos eran traicionados por un hermano, por algún familiar, por alguien del Senado cercano, apuñalado. Y básicamente cuando un César llegaba al cargo, intrínsecamente le llegaba una enfermedad a la cabeza llamado psicopatía, de que todo el mundo me quiere traicionar, y estaban encarcelando a las madres y a los hermanos y a los nietos y a los sucesores y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no solo estaba en la cúpula del Imperio Romano, sino que esto era la tónica para todo el imperio. Todo el mundo estaba traicionando, todo el mundo trataba de hacer trampas. Es más, Pablo le escribe a Tito que tiene que ir a Creta, y los cretenses, como dice el capítulo 1, eran conocidos, tenían a un profeta que decían: los cretenses siempre mentirosos. Tito capítulo 1, versículo 12, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este profeta habla en verdad. Los cretenses eran conocidos por ser egoístas, falsos. Es más, había un término muy popular en todo el Imperio Romano que se decía ser cretizo, que era básicamente ser de Creta, y eso significaba ser mentiroso. Es de hecho de donde viene el término en español ser un cretino. Este cretino viene del cretizo. Así era todo el imperio, mentiroso. Habían oficios en aquel tiempo. Juan usa este término, el doquimazo, que era alguien que tenía que pesar las monedas, porque antiguamente la moneda tenía que pesar lo que dice que vale. Y la gente estaba raspando ahí las monedas para sacarle el oro y tratar de rajuñar de lo que no parece para tener beneficios personales. Y todo el mundo pensaba en sí mismo. Y en esta era, en el medio de todo el egoísmo, en medio de que los asesinatos estaban a la orden del día, ocurrió algo increíble. Una raza nunca antes vista, un pueblo completamente diferente a todo lo que había existido hasta esa época. El Señor lo comenzó a establecer, cambiando corazones de piedra y dando corazones de carne, de modo que el que era egoísta ya no era egoísta, sino que era generoso. Del modo que el que pensaba solo para sí mismo ahora quería servir. Y ya no trabajaba para sí mismo otra vez, sino que quería entregarse para otros, y vendían todo lo que tenían. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, y lo compartían, mire usted. En esta sociedad surgió esta clase de hombres, de la cual podemos ver a Timoteo, a Epafrodito, ¿verdad? A Pablo. Cuando tú lees ese fragmento, perdón que lo mencione sin citarlo puntualmente, pero él dice: mira, les voy a enviar a Timoteo, de cual no hay otro como él, que comparte mi mismo sentimiento y preocupación por ustedes en Filipo. Pero antes les envía a Epafrodito. ¿Y por qué les envía a Epafrodito? Porque Epafrodito casi muere yéndose a preocupar por Pablo. Y Pablo, preocupado por Epafrodito, lo cuidó, pero también estaba preocupado por los Filipos para que no se preocuparan tanto por Pablo, ni se preocuparan mucho por Epafrodito, para que supieran que estaba bien. Entonces lo vuelve a exponer la vida y lo manda de vuelta. Es una locura, hermano. Y también Timoteo preocupado de igual manera. Entonces, a ver, los de Filipos se preocupan por Pablo, Pablo se preocupa por los de Filipos le envían a Epafrodito, Pablo se preocupa por Epafrodito, Epafrodito se preocupa por los Filipos, Pablo se preocupa por los... Nadie se preocupa por sí mismo, todos preocupados de servir y amar al otro. ¿Se da cuenta usted? Nadie diciendo: yo, aquí, a ver, ¿qué me dan de comer en la iglesia? ¿Cómo está el servicio hoy para mí? Si hablamos de servicio en la iglesia local,
Debemos entender los compromisos que debemos tener como siervos, cómo Dios opera por medio de los dones espirituales, pero también que la obra del servicio nos compete a todos, no solo a algunos pocos. Otra vez, el pastor no es más miembro de la iglesia que tú. La obra del ministerio no solo la hacen por completo los pastores. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Toda la iglesia. Hermanos queridos, ¿dónde están los Tíquicos? ¿Dónde están los Epafroditos, Zenas, Aquilas, Priscila, Apolos? La obra del ministerio, el servicio en la iglesia local, necesita incluir a todos los que por la gracia del Señor hemos sido salvos, junto con eso hemos recibido un don espiritual y acercándonos a las coyunturas del cuerpo de Cristo, servimos unánimes siendo dirigidos por los líderes, pero sirviendo junto con ellos a la obra del Señor, a la misión del Señor. ¿Que cuál era? Evangelización y santificación. No es posible servir a la iglesia local no coordinado con la iglesia local. No es posible servir a la iglesia local si tú no eres miembro de la iglesia local. No es posible servir a la iglesia local no sirviendo a la iglesia local y siendo solo un espectador de la iglesia local. Aquí nadie nos debe nada, ni Cristo. Todo es su gracia, mi querido hermano. Mi intención de leer esta salutación final es no obviar estos nombres, es no pasar por alto estos nombres tan poco conocidos, pero cuya función para la obra del ministerio y para que aún la palabra de Dios llegara a nuestras manos fue tan vital. El servicio de todos los miembros de una iglesia puede tener las mismas repercusiones eternas en la vida de aquellos que no conocen al Señor y de aquellos que ya conocen al Señor, pero que quieren seguir siendo modelados conforme a la imagen de Cristo. El servicio en la iglesia local no es solo de unos pocos, es de todos. El servicio de la iglesia local es desde la iglesia local, para la iglesia local, dependiendo de los dones del Señor, habiendo estado comprometidos a ser siervos del Señor. Mis hermanos amados, que el Señor les aliente, que el Señor les inquiete, les desafíe a poder dejar el romanismo y el imperio greco-romano de nuestras mentes y corazones a un lado, nacer en Cristo Jesús, quien no debemos ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que despojándose de sí mismo, bajó hasta la tierra, se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo. Haciéndose hombre, sirvió por amor a su pueblo y para la gloria del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y como soberanamente en ella hay registrado tantas personas que desde hace tanto tiempo han servido y amado a la iglesia local, a tu pueblo, Señor. Señor, tú has usado a tantas personas anónimas que a lo largo de la historia no conocemos, Señor. ¿Quién sabe cuántas personas, pueblo tuyo, han orado por Torre la Vega y no los conocemos, Señor? ¿Quién sabe si esta iglesia aún es fruto de dichas oraciones? Gracias, Señor.